Bien, amados hermanos, estamos en este viernes para continuar con el discipulado, eh, siempre deseando vernos pronto para que podamos restituir en presencia la unidad en el Espíritu y elevemos también nuestras manos, nuestro corazón al único y verdadero Dios. El día de hoy le pedimos al Señor Jesús, que nos ha dado paciencia, nos ha dado tolerancia, nos ha dado sabiduría inclusive para solventar obstáculos, de que derrame en cada uno de nosotros del conocimiento que necesitamos para ver todo verdaderamente que Él nos ha derramado y que ha sido abundante. Para ello, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a tomar como base de la enseñanza los dones espirituales. Venimos al Señor Jesús motivados, como dice la misma palabra en Juan 16, porque el Espíritu Santo ha contristado nuestros corazones, nos ha contristado de pecado, y esto nos ha llevado a la necesidad de buscar ese vacío que hay en nuestro corazón, eso que no se puede llenar ni con riquezas, ni con vivir en constantes entretenimientos, fiestas, ir de compras, querer conocer cosas nuevas. Eso es porque andamos buscando, tenemos hambre de algo que no conocemos y queremos llenar ese vacío. Viniendo a Cristo Jesús, Él nos da paz y nos llena de gozo nuestro corazón. Y decidimos, obviamente tenemos que estar totalmente arrepentidos para que podamos cambiar de forma de vida. Y así, de esa manera, ya decididos a vivir con Cristo, empieza Él a derramar sobre nosotros recursos que nos permitan vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. En ella, por ejemplo, nos va a permitir confrontar las dificultades de cada día, nos va a permitir tener conocimientos revelados que antes no teníamos, ya sea a través de la palabra, por la lectura, o a través de nuestra intimidad con Él, o aún en sueños, si bien le place, y nos va capacitando. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, amados, venimos totalmente ignorantes del mundo espiritual. Y después Él nos va revelando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de los dones, nos va volviendo obreros de su obra, capacitados, habilitados. No hay uno solo que se haya convertido a Cristo Jesús que no se le haya otorgado un don. Y eso es de lo que hoy quiero hablar, porque hay muchos hermanos que creen que inclusive que tal vez no se han arrepentido lo suficiente, o no se sienten lo suficientemente santo, o creen que no tienen la habilidad para poder comunicar el Evangelio. Por eso mucha gente no evangeliza, porque cree que no tiene la capacidad para hacerlo, cuando ya el mayor milagro de nuestra vida ya fue realizado. El hecho de recibir a Cristo Jesús y que Él mora en nosotros es el milagro más grande de todo lo que puede haber acontecido desde el día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nacimos de nuestra madre, nacimos del agua, pero ahora que venimos a Cristo Jesús, nacimos del Espíritu. Y eso verdaderamente es ya una transición importante. Y ahora nos va a dar los recursos para que nosotros podamos esa vida espiritual llevarla a plenitud. Obviamente, desde el primer día se restablece el diálogo. Nuestro espíritu que estaba adormecido, ahora ha sido vivificado,
y consecuentemente la comunicación, el diálogo, la comunión con Dios, ¿verdad? En su máxima expresión, en su triunidad, entra en comunicación con nosotros. Y esto es lo que nos permite la oración. La oración es un recurso que nace en nosotros de una manera espontánea. ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos de las cosas que nos trajeron a los pies de Jesús, ya sean problemas financieros, problemas de salud, problemas de armonía en la familia, en la dirección de los negocios. Todo ello nos hace que entremos en una comunicación con Él. Y esto solamente es posible porque nuestro espíritu ya está, y ahora ya somos espíritu también, y así puede comunicarse nuestro espíritu con el Espíritu Santo, amén, y con el Espíritu de Cristo. Todo esto sucede. ¿Cómo se va desarrollando la oración? Con la lectura de la palabra. Porque yo no puedo orar efectivamente. Hay dos maneras de orar, mis amados. Este ya es uno de las armas con las que contamos. Usted puede ver en Efesios capítulo 6, en donde la armadura de Dios es relatada. Al final termina y con la oración. Amén. La oración es un arma espiritual también. Entonces, ¿cómo voy haciendo que mi oración sea cada vez más efectiva? ¿Sí? Conociendo la palabra, porque entonces yo voy a declarar palabra. Yo le puedo decir, por ejemplo, si una mujer es estéril y tiene el deseo de tener un bebé, entonces ella lo que tiene que decir es: Señor, bendíceme, así como bendijiste a Ana cuando fue a buscarte en el tabernáculo, y ahí ella lloró y te ofrendó y te hizo un voto con Samuel. Yo también te voy a ofrendar a mi hijo para que sea un siervo tuyo. Y usted le está narrando el libro de Samuel en sus primeros capítulos, pero usted hace suya su necesidad. Y como esa, hay muchísimas ejemplos e ilustraciones en la palabra, amén, para que usted y yo tengamos una oración efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque el Señor respalda su palabra. Eso es la razón fundamental por la que una oración que esté fundamentada en la Escritura va a tener respuesta, porque Dios respalda su palabra. Amén. Bien, esta es una de las maneras que nosotros vamos a aprender los demás dones que está en 1 Corintios 12. Si usted me está acompañando con su Biblia, por favor, abra la Escritura en 1 Corintios 12 para que entonces podamos ir leyendo juntos y desarrollar estos dones, amén, que sirven para incrementar, aumentar la fe. La pregunta que una vez le hicieron los apóstoles al Señor y también discípulos que se le acercaban, le decían: Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. Bueno, para todo eso se nos ha dado estos dones. Bien, vamos a empezar con 1 Corintios 12, versículo 4. Amén. Dice de la siguiente manera: los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo espíritu. Amén. Entonces vamos a tener en este momento el primer tema que vamos a desarrollar. Amén. Permítame nada más tantito. Aleluya. Dios. Bien, estoy buscando porque estaba leyendo en Dios habla hoy y la mayoría no la tiene. Voy a buscar Reina Valera 60. Amén. Y aquí está. Ok. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
¿qué está diciendo? Que no importa el don que tengamos. Habla muy bien ahorita vamos a leer en adelante, amén, y vamos a entender cómo funciona. Por favor, acompáñeme por favor en la lectura. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Amén. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí explico. Ahí está el Espíritu Santo en el versículo 4, ahí está el Señor Jesucristo en el versículo 5, y ahí está el Padre en el versículo 6. Entonces cada uno de ellos participa de una manera diferente. La Trinidad de Dios está manifiesta en muchos pasajes de la Escritura, por eso se infirió, no por lógica, no por textos comparativos, sino se infirió de varios versículos de la misma Escritura donde nos habla, porque bien pudiera haber dicho, ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero no, aquí fue indicando Pablo qué cosa es lo que cada uno de ellos hace en nuestras vidas para que también aprendamos a orar. ¿En qué sentido? Ok, todos los dones los da el Espíritu Santo. De tal manera que si yo anhelo un don o necesito un don para el ministerio, ¿a quién se lo tengo que pedir? Al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque para eso está puesto entre nosotros, para que nos capacite, para que nos habilite, para que nos haga efectivos en la obra del reino de los cielos. Entonces, si usted necesita o quiere un don de los que vamos a hablar en lo que sigue, usted sabe que va a acudir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí confirma la porción que hay en Efesios capítulo 5, usted va a encontrar que el Señor dice, y Él instituyó a unos, el Señor Jesús instituyó a unos apóstoles, a otros instituyó profetas, a otros instituyó maestros, a otros instituyó pastores y a otros instituyó evangelistas. Entonces, cualquier ministerio de la iglesia solamente lo puede otorgar el Señor Jesucristo. Nadie puede adquirir por condición humana una de estas posiciones. Amén. Usted va a recordar también conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en donde todo el presbiterio que estaba en Antioquía, el Espíritu Santo les habló que se tenían que apartar aquellos que el Señor ya les había dado el ministerio, que fueron a Pablo y a Bernabé. Entonces, no lo puede dar ningún instituto bíblico, no lo puede dar ninguna universidad cristiana, no lo puede dar ningún consistorio, amén. El único que puede dar los ministerios, así como el que da los dones es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo era todo eso, mis amados. Si usted lo ve, el Señor Jesucristo fue el apóstol del cielo. Fue enviado del cielo a la tierra con un ministerio específico de darnos a conocer el evangelio del reino de los cielos, la doctrina del Padre y finalizar su obra con su sacrificio expiatorio. Él es el primer apóstol, ¿verdad?, de la iglesia, es el Señor Jesucristo. El profeta, el Señor Jesús, el capítulo 23, el capítulo 24 de Mateo en los evangelios, él profetiza abundantemente. Y en el libro de Apocalipsis tenemos que el Señor está revelando la profecía del final de los tiempos, ¿verdad?
y hay un versículo que dice, y el testimonio de Jesús es la profecía. El Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces el Señor determina que ciertos hombres tengan ese ministerio, ¿verdad? Luego tenemos el de los pastores, capítulo 10 de Juan. Yo soy el pastor de las ovejas, amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. Entonces el Señor llegó y pastoreó a las ovejas de Israel. A esa era su misión, ¿verdad? Para eso fue enviado como apóstol al pueblo de Israel. Y él pastoreó a lo que sería posteriormente su iglesia, en la que están involucrados los discípulos y los apóstoles. Después tenemos el maestro. El Señor le decían rabí, rabí, amén. Sabemos que tú hablas la verdad, que no tienes temor de ninguna persona. Y entonces al Señor le reconocían, y él mismo ratificaba diciendo, mi doctrina no es mía. La doctrina que yo les doy es doctrina que el Padre me ha dado para que ustedes la conozcan. Era maestro, y todos se sorprendían de su autoridad, porque no hablaba como los escribas, amén, sino que su palabra tenía autoridad, amén. Entonces era un maestro consumado, tanto es que él reveló lo que jamás había revelado maestro alguno, sacerdote alguno, rabino alguno, amén. Entonces él es por antonomasia el maestro completo, perfecto. Y luego dice el evangelista, y entonces vemos al Señor en el capítulo 10 de Mateo, que manda el Señor a sus apóstoles a llevar el mensaje del reino de los cielos, y dice, y cuando ellos se fueron, él se fue a la ciudad de cada uno de ellos para dar a conocer la palabra. Y luego les decía el Señor de repente, vamos para Jerusalén, allá tenemos que ir a hacer. Bajó el Señor 4 veces a Jerusalén. Llegaba a Jerusalén, daba el mensaje de lo que tenía que hacer. Le dice, ahora vámonos para Galilea. Y van para atrás y cruzaban Samaria, ¿verdad? Y ahí en Samaria el Señor evangelizó a los que quisieron recibir la palabra. Bien, esto nos enseña lo siguiente. Solo Él tiene los 5 ministerios. Amén. No hay hombre perfecto como Él que pueda tener los 5 ministerios en ejercicio. Entonces, cuando Él va a subir al cielo, entonces el Señor ya determina que sobre la tierra deben de quedar hombres ejerciendo esos oficios. Amén. Por eso es que es muy importante que leamos en el libro de Efesios lo que realmente significa generar los oficios. Amén. Porque tiene una razón de ser los oficios. Por ejemplo, si usted me acompaña, mi amado, si usted me acompaña en el capítulo 4, amén. Para que bendito Dios, bendito Dios. Nos dice, y aún nos constituyó lo que les acabo de leer, amén. Él constituye a los apóstoles, a los maestros, Él constituye a todos los ministerios, dice, y sirven para el perfeccionamiento de los santos hasta que alcancemos la altura del varón perfecto. Amén. Entonces, los 5 ministerios que el Señor nos ha dado, nos han servido ¿para qué? Para que seamos capacitados, lleguemos a la altura del varón perfecto, y de esta manera podamos nosotros alcanzar el máximo nivel de santificación al cual hemos sido llamados. Todo esto viene en relación con el tema que estamos tratando
Por favor, de nuevo regresamos a 1 Corintios 12 y vamos a leer la porción donde dice diversidad de dones. Si hay diversidad de dones, entonces esos nos los ha dado el Espíritu Santo de Dios. Si hay diversidad de ministerios, entonces ahí lo que tenemos es que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros el ministerio que nos corresponde y solamente a Él le entregamos cuentas porque Él es el que nos los ha otorgado. Esto es un asunto particular y quiero tocar, mis amados, la porción de Juan 10 para abundar un poquito en este tema que es importante, porque en Juan 10 nos deja con claridad sobre todo el oficio del pastor. El oficio del pastor es el que está en una mayor comunión con la grey y consecuentemente el Señor le dedica una porción, una parábola, para que nosotros entendamos. Es la parábola del redil. Ese está en el capítulo 10 del Evangelio del apóstol Juan, donde nos dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. Entonces, tenemos uno que es el verdadero pastor, el que entra por el lugar donde debe de entrar, entra por la puerta. ¿Qué quiere decir? Recibe el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese entra por la puerta. A ese se le puede proporcionar la confianza de que va a desarrollar bien la función de pastor. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo del príncipe de los pastores. Hay otros que no lo son, que eso vamos a ver ahorita adelante. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Quién es el portero, mi hermano, en esta parábola? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo presenta al pastor que ha sido asignado por el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces las ovejas reconocen en él la función de pastor. Amén. Entendiendo que todos en el reino de los cielos estamos sometidos a un perfeccionamiento constante. Amén. Entonces, no es un pastor acabado, no hay apóstoles ya completos y plenos, todos en ese desarrollo del ministerio iremos adquiriendo habilidades, experiencia, llenura del Espíritu Santo, sabiduría, en fin, lo que necesitamos. Dice en el versículo 4, dice, cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y luego dice, mas al extraño no le seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hay muchos lugares donde hasta los pastores mismos se han autonombrado. Y esto ha creado confusión en la grey, porque hay cristianos que se han convertido de verdad, pero después, al estar reunidos con algunos, con otros pastores, van sintiendo en ellos que falta, que no hay la vocación plena, sienten en su interior, en su espíritu, para ser más concretos, de que algo no está correcto ahí donde están. Sin embargo, la oveja es muy obediente y permanecen en esos lugares durante mucho tiempo, hasta que el Señor, en su infinita misericordia y bondad, saca a esas ovejas para que vayan a lugares donde están los pastores que Él ha nombrado, no los que se han nombrado a sí mismos. Amén. Esto los vamos a encontrar adelante. Dice, estamos en el versículo 7,
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Amén. Usted recuerda la manera como recriminaba el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Pues eso es lo que está refiriéndose. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y el Señor dice, yo veo al pueblo de Israel como pastor, como un rebaño sin pastor. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí están las dos porciones, mis amados. El oficio del que está desarrollando el ministro que está delante de mí, ¿me está dando vida? ¿Me está dando vida abundante? ¿Me está dando de comer pastos verdes, o sea, la palabra tal y cual está en la Escritura? ¿O solo es un ladrón que ha venido a robar, a matar y destruir? O sea, que solamente le interesa su bienestar personal. Eso es lo que sucede en muchos lugares, porque hay verdaderamente sorprendente la autodesignación de pastores. Y entonces estos, los que llegan, ¿a quién le van a cumplir? Amén. ¿Quién los designó? Pues Él es el que le van a cumplir. Le van a cumplir al concilio, le van a cumplir a la asamblea, le van a cumplir al congreso, le van a cumplir a la cobertura, le van a cumplir a todos. Amén. Pero si yo recibí de mi Señor el ministerio, yo tengo la responsabilidad directa de entregarle a Él cuentas de mi ministerio. Obviamente, si me puedo apoyar en otros que tengan más experiencia que yo, si me puedo apoyar en otros que tienen un entendimiento de la palabra mayor que yo, si puedo reunirme con gentes que tienen una comunión de intimidad con Dios más profunda que la mía, bueno es, por supuesto que sí. Pero si solamente estoy obrando conforme a mandamientos de hombres, si solamente estoy cumpliendo los preceptos que me mandaron en el boletín del fin de mes, amén, que eso es lo que pasa en la mayor parte, mi hermano, no solo del cristianismo pentecostés, sino sucede con mayor frecuencia en aquellas que ya son históricas de mucho tiempo, y de una manera clara se ve esta porción en la iglesia romana, amén, que les mandan todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que decir, qué no tienen que decir. El Espíritu Santo queda totalmente fuera de esas congregaciones. El portero, mi hermano, le dan vacaciones al portero, indefinidas. Si no hay Espíritu Santo, mi hermano, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo ese día en su iglesia? En su iglesia. Amén. Entonces, esta función de pastor es una función muy importante, que debería de ser esto que estoy compartiendo debería ser muchísimo más conocido. ¿Para qué? Para que las ovejas estén pendientes de la voz de Dios y no de la voz del hombre, para que no se pierdan. Ahora bien, en el versículo 12, miren lo que dice. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y entonces de repente usted ve que hay un pastor en un lugar, 2 años, las ovejas, él ya conoce a las ovejas, ha tenido contacto con ellas, y de repente le dicen, amados, bueno, pronto vendrá un nuevo pastor. A mí me cambiaron para ir al norte del país,
pero va a venir otro pastor y él se va a hacer cargo de ustedes. Les doy gracias por todo lo que hicieron, le hacen su fiesta de despedida y se va. Llega el nuevo. Amén. ¿Por qué se fue? Si ahí están las ovejas. ¿O no eran suyas las ovejas que tuvo durante 2 años? No, él es asalariado. Él tiene un sueldo y tiene una estructura que a él mismo lo ungió y que está bajo su dirección y dominio. Esto no sucedía en la iglesia primitiva, mi amado. Esto no sucedía. El pastor que llegaba y era designado en un lugar, ahí se quedaba. Amén. Daba la vida por las ovejas. Pero ahora tenemos este problema, y estoy hablando en abundancia del ministerio del pastor, porque el Señor eso vino a juntar a las ovejas que estaban desperdigadas, que no había quien las dirigiera. Aunque había un sacerdocio, ese sacerdocio no era designado. Voy a hacer el ejemplo aquí, mis amados. ¿Por qué el Señor Jesús le llama a los fariseos, que eran los sacerdotes, o los saduceos, que llegaban a ser los sumos sacerdotes? ¿Por qué les decía el Señor hipócritas, serpientes, generación de víboras? Porque ellos no eran designados por Dios, ellos no eran de la familia, de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón. Ellos se autonombraban. Los fariseos eran una secta para la cual, para poder acceder a ella, tenían que pasar ciertas pruebas, ciertas condiciones. Los saduceos tenían que ser de las familias más nobles de Israel, si no nadie. Por eso eran Caifás, era Anás y era su hijo, el otro hijo, Johanan, los que constantemente se turnaban el sumo sacerdocio, pero ellos no eran nombrados por Dios. Amén. Entonces, aquí lo estamos equiparando un poco. Por eso el Señor, cuando viene y llega, dice: mi pueblo está disperso, no tiene pastor. Hasta que aparece Juan el Bautista, las ovejitas que estaban perdidas oyen al profeta, amén, que viene a restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y la gente sale tumultuosamente al Jordán, mi hermano, a oír al profeta, a oír al ministro de Dios, al que había sido ungido por Dios. Y posteriormente lo mismo sucederá con el Señor Jesús. El espíritu del hombre reconoce, mi hermano, el que trae el ungimiento de Dios. Y de esta manera vemos cómo el Señor nos va previniendo del ladrón, el asaltador y el asalariado. El ladrón asaltador es aquel que se autonombra, como hay personas que en su casa abren y ponen ahí afuera el nombre de la iglesia, compran su púlpito, su equipo de música y sus sillas, y dice que es pastor. Amén. Y empieza de alguna manera a hacer comercio, negocio, porque tiene que recuperar la inversión. Amén. Ese es un asaltador. Y luego vienen los asalariados, los que pertenecen a organizaciones que responden al hombre y no a Jesús. Amén, mucho menos al Espíritu Santo. Y luego vienen los que ha nombrado el Señor Jesucristo. Bien, de esta manera hemos abundado un poquito en los ministerios. Aleluya. El profeta, voy a hablar del profeta. ¿Cómo sé que alguien es profeta? Primero, el profeta es puesto en una casa para que sirva para dirigir a la casa. Si está saliendo del camino, está sacando el pie derecho o el pie izquierdo, él de alguna manera trae la voz de Dios y le dice a la congregación lo que está mal. Entonces el Señor pone profetas, ¿en dónde? En las congregaciones. Amén. Principalmente porque ¿de qué se tratan los 5 ministerios, mis amados? Los 5 ministerios se tratan de edificar a la iglesia, de llevarnos a la altura del varón perfecto, no para ser estrellas, no para ser gente que tenga renombre, no para ser gente que sea conocida, amén, sino que se den para con las gentes.
¿Cómo sé entonces? Porque si no, ¿cómo sé que es un buen profeta? Porque vino de Estados Unidos, una noche yo lo voy a oír y eso y todo lo que él me dice yo lo creo, porque dicen que es un buen profeta. No, pero si lo tengo en la casa, ¿qué sucede? Que el que se levanta y da la profecía, vemos si se cumple o no. Si no se cumplió la profecía que dio, entonces es alguien que profetiza de su corazón. Pero si la profecía que dio se cumplió, es un profeta de Dios que tenemos en la casa. Es una bendición. Amén. Entonces, los profetas fueron, mis amados, enviados a lugares específicos. No hay ni un profeta del Antiguo Testamento, mi hermano. Ni siquiera Juan el Bautista, de que haya llegado a Galilea. Él se quedó, apareció del desierto y apareció en el Jordán. Y ahí se quedó en el Jordán. Y ahí bautizaba, y ahí daba la palabra, y ahí enseñaba. Amén. Porque así es, el Señor los manda para dirigir algo que está mal. Amén. Entonces eso es muy importante para que tengamos. Ya no digamos, mi hermano, que me digan que hay escuela de profetas. Amén. Eso se dio en el Antiguo Testamento como un recurso, pero si aún vemos en el Antiguo Testamento, mi hermano, ninguno de los que iban a la escuela de profeta, después los llamó el Señor para ser profetas. ¿Sí? Si recuerdan ustedes cuando a Eliseo salió el colegio de profetas para decirle, a tu Señor te lo van a quitar. Amén. Y después de Jericó fue caminando por los 5 lugares que el Señor lo llevó y ahí le decían, ya lo sé, cállense, yo ya lo sé. Amén. ¿Y por qué no quedó alguno de ellos como ayudante de Eliseo, sino que apareció un muchacho por ahí que era su ayudante? Amén. Y luego vuelven a salir en otras ocasiones y vemos que ninguno de ellos es llamado al ministerio de profeta, salvo aquel, ustedes recuerdan, el profeta que fue enviado para decirle a Acab lo que le iba a pasar, y después que regresaba un viejo profeta, lo llamó a su casa para invitarlo a comer, y él se regresó a comer a la casa del profeta y luego se lo comió el león por haberse salido de las instrucciones que le dieron. Ese profeta que fue enviado ya lo estaban probando, ya Dios lo estaba probando, y en la primera comisión que le dio desobedeció. Amén. Y entonces ahí terminó la vida del profeta. Entonces es un oficio, mi hermano, verdaderamente difícil. Es un oficio porque para que usted diga, el Señor me dijo, amados, es porque está usted en la intimidad con Dios. Es porque verdaderamente le reveló una palabra, porque tomar el nombre del Señor en vano trae grandes responsabilidades, y no solo eso, sino grandes juicios. De esta manera vemos el oficio de profeta y cómo nosotros debemos de dejar, mis amados, ese ambiente que se está moviendo en las congregaciones de querer oír, la comezón de ver. Amén. Eso no. Nosotros tenemos nuestro pastor, y si el pastor autoriza, será responsabilidad de él lo que llegue a su casa. Amén. Maestro. ¿Qué es el maestro? El que enseña la Biblia, mi hermano. No el que enseña filosofía, no el que enseña literatura, no el que enseña historia de la humanidad, no, el que estudia, el que enseña la palabra. Amén. El que a ese maestro, el Espíritu Santo le va a estar revelando profundidades de la palabra para que pueda ampliarla, para que pueda darle aguas de vida a los que están escuchando. Entonces el maestro es uno muy temeroso. ¿Usted cómo sabe que el maestro con el cual está usted recibiendo una instrucción es responsable? Amén. Que es muy temeroso de enseñar solo lo que la palabra dice. Amén. Entonces vamos conociendo también ahí la función del maestro. Ahora bien, ¿qué nos falta? El evangelista.
el evangelista es el que debe estar dirigido todo el tiempo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a donde está el que necesita la palabra. Porque lo va a llevar a donde está el que verdaderamente se le tiene que entregar el mensaje. Así como el Señor pasó, no fue circunstancial que haya pasado por la aldea o por el pozo de Jacob, donde encontró a la samaritana y después el Señor le dio el mensaje a todo ese pueblo, usted recuerda. Y en otra ocasión iban a pasar por un pueblo de samaritanos. Y los mismos samaritanos salieron para decirle, aquí no pasas. Porque hay momentos determinados por el cielo cuando una ciudad, cuando una colonia, cuando una familia va a recibir el mensaje, mi hermano. Eso lo tiene todo determinado el cielo. Aleluya. Y por eso, si nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, estaremos siendo efectivos, pero efectivos en la evangelización, aunque sea por uno, por una familia, por toda una colonia, pero ahí nos mandó el Señor, ahí es donde debemos de trabajar. Amén. Entonces, ya tenemos, excepto ahora la función del apóstol. De la función del apóstol, que era el que nos quedaba pendiente, ha sido totalmente confundido en la actualidad. El apóstol no es más que un mensajero de Dios que es enviado a un lugar, a una zona determinada, con un mensaje determinado para levantar iglesia del Señor. Aleluya, ¿me está usted entendiendo? No es solamente la función como la del evangelista, porque si el evangelista trabaja solo, ¿qué va a pasar? Lleva el mensaje, voy a poner una ciudad cercana a nosotros, ¿verdad? O voy a usar bíblicamente, llegaba el evangelista a Bitinia. En Bitinia daba la palabra y todo, bueno, mis hermanos, yo ya me voy, que Dios los bendiga, y se iba el evangelista. ¿Y quién discipulaba? Si la gran comisión, mi hermano, no es evangelizar, la gran comisión es discipular. Amén. Hemos nosotros leído mal Mateo 28, 18, pero realmente la gran comisión es discipular. ¿Qué quiere decir? Por eso Pablo llegaba, mis amados, amén, llevaba el mensaje. Y el apóstol Pablo era enviado en sus 3 viajes prisioneros a un lugar determinado y llegaba un mensaje. Llegaba a un lugar como apóstol enviado con el mensaje y entregaba el mensaje en la ciudad. Vamos a decir en este caso que sea en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Ahí entregaba, pero se quedaba en Tesalónica, los formaba, los enseñaba, los dejaba capacitados, se quedaban con el bautismo del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le mostraba a quienes iban a ser los ancianos, ¿verdad? De la congregación que dejaba. Y después, posteriormente, las visitaba de nuevo para seguirlas discipulando. Ese es el verdadero apóstol. No alguien itinerante que viene, lo ve usted una vez en su vida y no lo vuelve usted a ver nunca más. Amén. Entonces, de esta manera he abundado, porque ya hemos dado en otras ocasiones este conocimiento. Entonces, ya sabemos, los ministerios solo los da el Señor Jesús. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es una operación? Amén. Dice Marcos, cuando llegó el tiempo, Jesús se manifestó y enseñó el Evangelio. Esa es una operación. El momento en que debe suceder un acontecimiento manifestado del reino de los cielos. Por eso cada ciudad tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque está dentro de una operación. Porque ¿cómo va el Señor a hacer que su palabra corra, que su doctrina sea conocida, si no hay, por ejemplo, evangelistas, no hay pastores, no hay maestros? Amén. Entonces tiene que implementar el Señor. Primero se diseña la región. Como dicen algunos profetas, ha llegado el tiempo para Chiapas. ¿Ok? Bendito sea el Señor.
va a empezar a enviar a los evangelistas que empiecen a evangelizar. Va a sumar a los pastores para que los que ya hayan recibido a Cristo Jesús empiecen a congregarse y se empiece a formar el rebaño del Señor. Va a sumar a los maestros que van a discipular a las congregaciones que están recibiendo. Amén. Esa es una operación en la que los 5 ministerios participan. ¿Para qué? Para edificar, para llevar a la altura del varón perfecto a la iglesia. No es nada más que un pastor sale a evangelizar y va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Y dónde está el discipulado? Amén. ¿Dónde está la profecía en la congregación? Aleluya. Entonces Dios diseña cuando llega el tiempo de cada región o de cada lugar, y Él es el que echa a andar. Él es prácticamente, mis amados, el que determina en dónde van a ser los avivamientos. Aleluya. Claro, si hay un pueblo que está clamando, pues ahí el Señor atenderá su clamor. Pero si hay pueblos que no están, ya determina Él sus tiempos y sus momentos. Amén. Ahora bien, ahí tenemos a los 3 funcionando. El Padre determina el plan general. El Señor Jesucristo habilita a los obreros para capacitar, y el Espíritu Santo le da los dones a toda la grey. ¿Para qué? Para que formen el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos, amados, toda la evangelización de un lugar. Bien, dice, ¿cuáles son los dones, amado pastor? Bueno, la misma palabra nos dice, estoy ahorita en el versículo 7, dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para guardarlo, amén, no para enterrar el talento, sino para provecho, amén, porque a este le es dado el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, a unos les da palabra de sabiduría. ¿Y qué dice? A otro le da palabra de ciencia. Amén. A otro le da fe. A otro les da dones de sanidades. Aleluya. A otro les da el don de hacer milagros. A otro les da el don de profecía. A otro les da el don de discernimiento de espíritus. A otro les da diversos géneros de lengua. Y a otro les da interpretación de lengua. 9 dones que se derraman sobre la congregación. Amén. ¿Para qué? Hoy voy a hablar del esquema general. El próximo viernes voy a hablar de cada uno de los dones. 9 dones derramados en toda la congregación. ¿Para qué? Para que seamos necesarios unos de otros. Para que formemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la que unos son ojos, otros son boca, otros son las manos, aleluya, otros son los pies. Y por esa razón el Señor derrama diferentes, para que nadie, amén, yo no conozco a alguien que tenga 9 dones, los 9 dones en Él, porque entonces se sentiría suficiente. ¿Para qué necesita los demás si Él tiene los 9 dones? Eso no sucede. Entonces el Señor, algunos tienen varios dones, sí, pero necesitan de otro hermano en cierta área. Amén. Y entonces nos necesitamos unos de otros, y nadie es más que nadie, sino todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios que ha sido desarrollada para que nosotros entendamos, porque aquí iba a decirlo, amén, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así que, mi hermano, los dones que a usted le proporciona el Señor son para complementarlos con los dones que con su hermano que se sienta al lado de usted. Amén. Es para complementarlo en el cuerpo de Cristo. Y entonces, si una persona llega necesitada, hay en la congregación gentes habilitadas en un don, en otro don, en otro don, en otro don, para poder, amén, paliar su necesidad, manifestar el poder de Dios, amén. En fin, esto de los dones espirituales, mis amados,
es importante porque muchos lo tienen. No hay uno solo, repito, que haya venido a Cristo, que tenga el bautismo del Espíritu Santo y que no tenga un don. No lo hay. No lo hay. Si alguien es eficiente y efectivo, amén, es el Rey del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo, mi hermano, con la sabiduría de Dios, aleluya, va habilitándonos a cada uno de nosotros. Si usted tiene uno, no lo guarde, mi hermano, no lo entierre, desarróllelo. Y conforme usted lo vaya desarrollando, usted va a ser cada vez más capaz. El Espíritu Santo le va a ir a usted revelando cosas nuevas, lo va a ir dotando, amén, de nuevas fuerzas, lo va a ir capacitando, porque lo que el Espíritu Santo vino a la tierra fue para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo va a ser la iglesia gloriosa, mis amados? ¿Por qué está vestida hermosamente? Porque tiene dones. Porque es una iglesia, mi hermano, que sabe reconocer de quién depende, quién es su Señor. Y su anhelo es glorificar al Señor Jesús. ¿Y cómo lo glorificamos? Con el don que en nosotros se ha depositado. Hay una cosa muy importante, mis amados, que quiero compartir con ustedes, por favor, referente a esta porción también, de Efesios capítulo 2. Porque dice en 1 Corintios 12:13, nos dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Repito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, ya sean esclavos, ya sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿de qué está compuesto? De criaturas de Dios que decidieron creer en nuestro Señor Jesucristo, lo recibieron como su Salvador, fueron hechos hijos de Dios y ahora todos ellos forman un solo cuerpo. Ya no hay diferencias, ya no hay nacionalidades, ya no hay pueblos, mis amados. La Escritura habla en capítulo 2 de Efesios, versículo 11, esta porción. Amén. Porque no vamos a pensar que el Espíritu Santo está obrando de alguna manera con los judíos. El Espíritu Santo está obrando con otra manera con los hermanos de Guatemala que están tan ungidos. El Espíritu, no, mi hermano, es el mismo Espíritu. Y lo que le dio a unos, le ha dado a todos. Amén. En el sentido de los dones para las congregaciones. Amén. Esto es muy importante para que no creamos que, los de Chihuahua, estoy diciendo nombres, ¿verdad? De que, porque yo he escuchado muchos, no, es que la congregación fulana está bien ungida. No, está poniendo en servicio los dones que Dios le ha dado. Amén. O ha recibido el Espíritu Santo de Dios, los ha bautizado y ellos ahora están sirviéndole a sus hermanos. La única diferencia entre uno y otro se llama bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, el versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano, con mano en la carne. En aquel tiempo, amén, cuando en el tiempo de la ley, en el tiempo del primer pacto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. ¿Por qué? Porque el pacto estaba hecho con Israel. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto hecho para toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que en él crea sea salvo y no sea condenado. De tal manera amó Dios al mundo, no de tal manera amó Dios a los judíos, o de tal manera amó Dios a los gentiles, amó al mundo. Ahí el Señor anuló, ¿verdad?, la nacionalidad de los pueblos. Ahí simplemente regresamos al estado original de Dios y los hombres. Amén. Bien, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? De judíos y de gentiles, hizo uno. Amén. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. En el nuevo pacto, mi hermano, es Cristo el que reconcilia, es Cristo el que nos trae al Padre, amén, para dejar la enemistad que teníamos, ya sean estos judíos, ya sean estos gentiles. Porque mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a vosotros, judíos, que estabais cerca. Porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Así que, mi hermano, no hay nada de que unos son más ungidos que otros, que unos tienen, hay cierta preferencia. No, Dios dice que no hay acepción de personas. Y usted y yo, mis amados, que somos gentiles, tomemos en alta estima esto, porque realmente nosotros vivíamos en paganismo, idolatría, vivíamos enemistados con Dios porque hacíamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Estábamos condenados, todos muertos en delitos y pecados. Pero el Padre mandó por sus hijos, y los hijos de Dios están entre todos los pueblos de la tierra. No hay uno solo que no tenga hijos de Dios y que van a ser alcanzados en su tiempo y su momento. Entonces, amados, todos estamos siendo llamados, por eso ahora es un solo cuerpo, y ese cuerpo tiene una sola cabeza, y su nombre es Jesús el Cristo. Todos en cualquier parte de la tierra que hayan creído en Jesús y lo hayan convertido en su Señor y Redentor, su cabeza se llama Jesucristo, y Él ha derramado los ministerios entre los hombres, así como ha derramado el Espíritu Santo, los dones entre los hijos de Dios. De esta manera hoy, mis hermanos, los dones son para crecer en fe. Los dones son para saber que hemos sido habilitados por Dios y que estamos cumpliendo una función de Dios. Los dones son para que sepamos que con el bautismo del Espíritu Santo nosotros somos una pequeña porción de Cristo Jesús. Aleluya. Y todos alrededor del mundo, unidos, formamos lo que se conoce como iglesia. Amén. Salvo solamente la iglesia. Solamente hay un nombre que nos va a permitir llegar al Padre, y ese nombre es Jesucristo. Amén. No negamos ni limitamos totalmente la soberanía de Dios, pero repetimos solamente lo que la Escritura dice. Si Dios en su soberanía tomase otras decisiones que no estén escritas en la palabra, mis amados, de eso no conocemos, de eso no sabemos. Pero como dice el apóstol Juan y el apóstol Pablo también, lo que vimos, lo que nosotros constatamos, de lo que sabemos, eso hablamos.
a ese presentamos. Amén. Bien, mis amados, concluimos el día de hoy con los dones para fe. El próximo viernes hablaremos de cada uno de los dones, en qué consiste, para que usted identifique el suyo, mi hermano, y los empiece a ejercitar. Damos gracias a todos los que se reunieron con nosotros, que son asiduos. Amén. Y bendecimos su vida, deseando que, si puede usted el domingo, venga con nosotros a alabar y adorar al único Dios. En el nombre de Jesús, benditos sean. Amén.